Hola, mi nombre es Javier Quintuña. Soy integrante del grupo número 1 junto a mis compañeros José Cabrera, Anthony Rodríguez y Jenny Chuquimarca. En este video les vamos a presentar la guía de planificación mediante el modelo pedagógico 5E. Esta guía está bajo la supervisión de nuestro docente, el magíster Víctor Hugo Mayorga. Para elaborar nuestra planificación es necesario realizar un análisis de los desafíos y dilemas que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano. Nuestro grupo ha identificado 3 dilemas: el dilema de orden curricular, el dilema afectivo y el dilema de integración de las nuevas tecnologías a la educación. Como mencionó el compañero Javier en el primer dilema, bajo rendimiento en la asignatura de matemática, hemos desarrollado un estudio de caso, para el cual se ha seleccionado la unidad educativa Santa Teresita, ubicada en el Cantón Santa Rosa, provincia del Oro, sección matutina en el subnivel bachillerato, contando con un total de 233 estudiantes. A partir de un diagnóstico previo, se evidenció que hay temas básicos que el estudiante aún no domina, identificándose estas falencias desde el nivel básico elemental y que toma mayor relevancia en el bachillerato. Tomando como referencia datos estadísticos de una evaluación diagnóstica tomado en años anteriores, con los contenidos mínimos que los estudiantes debían saber según el año de estudio. Estos resultados no habían sido satisfactorios. Estos datos estadísticos nos permitieron conocer las causas, comenzando por la dificultad en las tablas de multiplicar, errores en las 4 operaciones básicas, escaso razonamiento lógico, escasa comprensión lectora, no relacionan contenidos con el entorno. Para dar solución a esta problemática, se recomienda que en cada nivel de estudio se nivele con temas bases que los estudiantes deben dominar según el año que estén cursando. La propuesta de planificación para los temas de estudio que trabajamos en el grupo, funciones reales, composición de funciones, propiedades de las funciones y operaciones entre funciones, se realizarán con el modelo de la 5E. Esta es una estrategia pedagógica que guía el proceso de aprendizaje de manera más metódica, explorando los temas y profundizando en ellos. Este modelo se estructura en 5 fases: enganche, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Primera fase, enganche. En esta fase se busca capturar la atención de los estudiantes mediante preguntas, anécdotas o presentaciones que rompan su comprensión de un conocimiento previo. De esta manera, el interés por obtener respuestas hará que se comprometan con el tema de estudio y así buscarán modificar sus conocimientos para dar lugar a un nuevo concepto que dé solución al interrogante planteado. Segunda fase, explorar. En esta fase se incentiva a los estudiantes a buscar sus propias respuestas mediante la investigación y experimentación del evento planteado en el enganche. Además, se proponen actividades prácticas para manipular las variables de estudio y extraer conclusiones que den respuesta a la pregunta de investigación. Tercera fase, explicar. En esta fase se socializa con todos los estudiantes los resultados de las investigaciones y actividades prácticas que se realizaron para analizar, aclarar y formalizar los conceptos desarrollados por los estudiantes. Cuarta fase, elaborar. En esta fase se proponen actividades o proyectos que requieran aplicar los conceptos desarrollados en nuevas situaciones. Tiene como fin profundizar el entendimiento del tema mediante la aplicación de estos en nuevos contextos. Quinta fase, evaluar.
En esta fase se comprueba la comprensión del tema que ha sido desarrollado por los estudiantes durante su aprendizaje. Aquí los maestros pueden usar pruebas, proyectos o discusiones, las cuales van a medir el nivel de comprensión de los estudiantes en base a una rúbrica. En esta guía encontrarás un análisis sobre las diferencias y las semejanzas que se pueden aplicar dentro de la planificación microcurricular y la planificación para la comprensión. Algunas diferencias encontradas dentro de estas planificaciones tenemos que dentro de la microcurricular, esta se centra en contenidos objetivos que están basados especialmente en el currículo, mientras que la planificación para la comprensión busca que los estudiantes logren una comprensión más profunda y duradera. Por otro lado, dentro de la microcurricular tenemos que utiliza un enfoque constructivista con aprendizajes significativos, mientras que en la planificación para la comprensión también utiliza un enfoque constructivista, pero este aplica desde el inicio hasta el fin un aprendizaje más activo. Como reflexión, podemos determinar que la planificación microcurricular se enfoca en la estructura y los contenidos, con una evaluación tradicional centrada en la memorización. Por otro lado, la planificación para la comprensión promueve una evaluación más auténtica y contextualizada, con un enfoque en la comprensión profunda y la aplicación en situaciones reales. La flexibilidad y adaptación son clave en ambos enfoques, pero se integran de manera más profunda en la planificación para la comprensión. En general, la planificación para la comprensión es más adecuada para desarrollar un conocimiento significativo a largo plazo y promover habilidades importantes para la vida. Con el compañero Javier nos centraremos a diseñar una planificación para la comprensión, la misma que en su primera etapa resalta la importancia de cómo nosotros debemos plantearnos preguntas con el fin de reflexionar sobre las metas y los contenidos a enseñar. Esta planificación se refiere a las actividades y estrategias que se llevan a cabo para preparar el entendimiento y la asimilación de un tema. Esta fase es crucial porque sienta las bases para el éxito en etapas posteriores. Las comprensiones son ideas claves y conceptos esenciales que los estudiantes deben internalizar y comprender profundamente. Estas comprensiones actúan como objetivos intermedios que facilitan el entendimiento global del tema. Las preguntas en la planificación para la comprensión tienen el objetivo de guiar el aprendizaje, promover la reflexión profunda y evaluar el entendimiento. Integrar comprensiones y preguntas de esta manera en la planificación asegura un enfoque estructurado y efectivo para el aprendizaje profundo y significativo. En la planificación para la comprensión existen 3 elementos que son fundamentales para asegurar un aprendizaje holístico y profundo. A continuación te explicamos cómo se integran el saber, el hacer y el ser de un estudiante dentro de esta planificación. El saber proporciona la base teórica necesaria para que los estudiantes entiendan los conceptos fundamentales. El saber hacer, en cambio, permite que los estudiantes apliquen lo que han aprendido a través de actividades prácticas y ejercicios que refuercen sus habilidades. El ser asegura que los estudiantes no solo adquieran conocimientos y habilidades, sino que también desarrollen valores y actitudes positivas hacia el aprendizaje y la vida en general. Etapa 2. Se centra en determinar la evidencia aceptable para establecer cómo los estudiantes pueden demostrar que han alcanzado las metas y objetivos de aprendizaje establecidos en la etapa 1.
Esta etapa es crucial para asegurar que el proceso de evaluación sea significativo y relevante tanto para el estudiante como para el profesor. Dentro de la etapa 2 encontramos la parte de desempeños auténticos, que son actividades de evaluación que requieren que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades en situaciones de la vida real, demostrando su comprensión de una manera más práctica y completa. Estos desempeños pueden tomar diversas formas. La idea es que la evidencia sea variada y demuestre una comprensión profunda con una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. A esto se le agrega la parte de tareas situadas en contextos reales, puesto que estas actividades deben reflejar situaciones auténticas y relevantes para el mundo real, donde los estudiantes apliquen esto dentro de un contexto práctico. Puede ser mediante proyectos, trabajos a largo plazo, presentaciones como exposiciones orales con contenidos multimedia, donde expliquen cuáles son sus ideas para dar soluciones a distintas situaciones que se puedan presentar. La importancia de esta etapa se da porque asegura que los métodos de evaluación están alineados con los objetivos de aprendizaje y estos sean capaces de captar verdaderamente el entendimiento y las habilidades que están adquiriendo. Además, al utilizar tareas situadas en contextos reales y desempeños auténticos, se promueve una mayor motivación y relevancia, ya que pueden ver cómo sirve todo lo que han aprendido para solucionar problemáticas fuera del aula. El enfocar esta etapa puede asegurar que las evaluaciones no solo miran conocimiento memorístico, sino que realmente capturen la capacidad de que los estudiantes puedan aplicar lo que han aprendido en cualquier situación que sea de manera significativa. Continuamos con la etapa 3 de planificación. Aquí vamos a dar el plan de las actividades de enseñanza para el tema funciones reales. En la primera fase, que es el enganche, vamos a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo podemos predecir el tiempo de viaje en el transporte público? En la segunda fase, que es explorar, vamos a proporcionar a los estudiantes datos sobre rutas de autobuses intercantonales, interprovinciales y locales. Y vamos a solicitarles que grafiquen el tiempo de viaje en función de la distancia. En la tercera fase, que es explicar, vamos a brindar a los estudiantes la fórmula para calcular el tiempo en base a la distancia y la velocidad. Se les va a pedir que construyan una tabla de valores y que tracen la gráfica en el plano cartesiano. En la cuarta fase, que es el elaborar, vamos a solicitar a los estudiantes que modelen en Excel la función que permita calcular y graficar el tiempo que tardaría en recorrer esa distancia en 3 momentos diferentes del día. En la quinta fase, que es la evaluación, daremos paso a la exposición del proyecto por cada grupo. Cada grupo tendrá que indicar la función modelada y los parámetros tomados en cuenta. Cabe indicar que para la evaluación utilizaremos una rúbrica de evaluación analítica. La rúbrica de evaluación hemos tomado 4 criterios: el modelado de la función, la tabla de valores, la gráfica de la función y el diseño o presentación en Excel. ¿Sí? Y cada uno de estos criterios tiene 4 niveles de logro: excelente, bueno, aceptable y bajo. Actividad número 2 del plan de actividades para la enseñanza con el subtema composición de funciones. En primera instancia tenemos que presentar el enganche. Para ello se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿cuáles procesos matemáticos combinan los médicos para determinar la dosis exacta de un medicamento según tu peso y tu edad? De esta pregunta
Los estudiantes deberán aportar con ideas para tratar de expresar una relación matemática entre las variables mencionadas. Luego de escuchar algunas ideas que no son concretas, no se podrá dar una respuesta definitiva. Por lo tanto, se dará paso a la fase 2, explorar. Aquí se otorgará tiempo para que los estudiantes indaguen en varias fuentes de información sobre la relación matemática que se aplica en la situación planteada previamente. Los estudiantes llegarán a descubrir la composición de funciones que es muy necesaria para poder modelar y analizar procesos biológicos y clínicos en medicina. Por ejemplo, en farmacología se las usa para describir cómo los fármacos son absorbidos, distribuidos, metabolizados y excretados del cuerpo humano. Todo ello mediante funciones simples que, si se combinan, dan lugar a predecir cómo afecta un fármaco a una persona según su edad, su estatura, peso, condición médica, enfermedades preexistentes, entre otras. Una vez finalizada la fase 2 de explorar, los estudiantes contarán con una base de datos que la van a utilizar para la fase 3, explicar. En esta fase trabajarán con tablas, en la cual van a mostrar la relación que puede ser de peso, edad, cantidad de medicamento, la disolución, quizás puede ser la concentración del mismo. Entonces, ya una vez que cada grupo tenga sus tablas, se les va a pedir a los estudiantes que realicen la modelización que tienen entre los datos de su tabla. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el porcentaje de dosis que recibe un adulto en relación a la edad, peso y superficie corporal de un niño, refiriéndose a menores de 15 años de edad. Bien, entonces se les pediría que modelicen una función para la edad, el peso y superficie corporal, y otra función en la cual mencionen la dosis normal del adulto en base al mismo criterio, edad, peso y superficie corporal. Una vez que obtengan esas funciones, se les pedirá que realicen la composición de funciones para obtener una expresión más general. En esta, el docente deberá guiar el correcto desarrollo de la composición y así obtener ya la función más general. Para la fase 4, elaborar, se va a realizar una actividad por gamificación. En esta se propone un juego de nombre Funciones en Acción, jugando y componiendo. En el juego, un grupo de estudiantes va a competir contra otro grupo para avanzar en un tablero con forma de ciudad. El primero en completar el camino será el vencedor. Durante el desarrollo del juego se van a encontrar con funciones simples como crecimiento poblacional, crecimiento de la cantidad de desechos, cantidad de estudiantes que se agregan en un colegio por cada año, entre otros. Ellos, con estas funciones, se les va a plantear distintos desafíos para dar respuestas a preguntas como: ¿qué relación existe entre el crecimiento poblacional y la cantidad de desechos que se producen en la ciudad para los próximos 5 años? Para ello deberán realizar la composición de funciones, sería función de crecimiento poblacional y función del crecimiento de desechos cada año. De ahí darán respuesta a
qué sucederá dentro de los próximos 5 años y cómo se dará ese crecimiento en base a una sola función, ¿verdad? Una vez que completen el juego, cada grupo tendrá una serie de funciones y varios desafíos que debieron completar durante el desarrollo del mismo. Luego de finalizar, ellos deberán elaborar un informe en el cual deben detallar cómo realizaron la relación de funciones que tenían a su disposición, cómo realizaron la composición de las mismas, por qué las realizaron de la manera en que lo hicieron, y así cómo dieron respuesta a las preguntas que se plantearon en cada uno de los desafíos. Fase 5. Evaluar. Los estudiantes deberán exponer el informe elaborado durante el desarrollo del juego en la fase 4 y este deberá contener los siguientes aspectos: las funciones que obtuvieron en el juego, detallar cuáles son, las preguntas que respondieron en cada desafío que se les planteó, el proceso para componer las funciones originales que se les entrega mediante cartas durante el juego y la demostración de la utilidad de las funciones compuestas, refiriéndose a si la función compuesta que desarrollaron en realidad da respuesta a las preguntas que se plantean en cada uno de los desafíos. Finalmente, deberán dar recomendaciones para componer funciones según el contexto en el cual se encuentran y poder dar soluciones a problemáticas reales. Asimismo, deberán ofrecer conclusiones sobre la utilidad de la composición de funciones que se pueden extraer durante el desarrollo y finalización del juego. ¿Por qué no trabajar solamente con funciones simples por separado y realizar la composición de funciones? ¿Qué utilidad encuentran en realizar esta operación matemática? Finalmente se presenta la rúbrica de evaluación, la cual va a medir el nivel de desempeño que tuvo el grupo y cada integrante de manera individual. Esto en base a unos criterios. Entonces tenemos que a la columna de excelentes le corresponde 2 puntos, a la columna de bien 1.5 puntos, a la columna regular 1 punto y a la columna de insuficiente 0 puntos. Para el criterio exactitud de las respuestas se prevalece en cuanto a la resolución de las composiciones que plantearon durante el juego. Si las desarrollan todos, será excelente; si desarrollan la mayoría, bien; pocas, regular; insuficientes, que no desarrollaron ninguna. Se evalúa también el trabajo en equipo, es decir, que todos los estudiantes hayan participado. Esto quiere decir que al menos una composición realizó cada integrante del equipo. Asimismo, se evalúa exposición, quiere decir que todos sean capaces de explicar de manera clara la composición de las funciones que realizaron cada uno, ¿verdad? Entonces, si es que la explicación resulta ambigua o difícil de entender, pues van perdiendo puntos. Asimismo, se califica la parte de creatividad. Esto es referido a si es que ellos modelizaron funciones para crear una composición un poco más desarrolladas, no tanto con funciones simples. Entonces, esa capacidad de modelar funciones se evalúa en este aspecto. Y finalmente, preguntas. Al final de toda la exposición, los chicos deberán responder una serie de preguntas que realizará el público, en este caso sus compañeros. Si es que responden todas de manera clara, pues tendrán una nota excelente. En caso de que necesiten ayuda, la intervención del docente para dar respuesta, pues irán bajando su puntaje y así sucesivamente
En caso de que no respondan todas las preguntas será regular, y si no consiguen responder la mayoría de preguntas se tomará como insuficiente y tendrán un puntaje de 0. En la actividad número 3 de la planificación para la comprensión, que hace énfasis en el subtema propiedades de funciones, como son las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, comenzamos con la primera fase, que es la parte del enganche, donde se planteó la siguiente interrogante: ¿cómo podríamos modelar el crecimiento de una población de conejos usando una función matemática? Este tipo de pregunta prepara a los estudiantes para la exploración al despertar su curiosidad y hacer que piensen sobre el tema. Dentro de la planificación para la comprensión en la etapa 1, en las preguntas esenciales, se abordaron preguntas que guardan estrecha relación para esta primera fase. ¿Cómo podemos verificar si una relación dada es realmente una función? ¿Cómo podemos presentar una función de diferentes maneras y por qué es útil tener múltiples representaciones? ¿Cómo podemos diferenciar entre funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas? ¿Cómo podemos usar una función exponencial para modelar el crecimiento de una población bacteriana en un ambiente controlado? En la segunda fase, que es la de explorar, como ya despertamos la curiosidad y el interés generado en la fase del enganche, que llevan a los estudiantes a involucrarse activamente en actividades prácticas, se propone lo siguiente: realizar una actividad práctica donde se le proporciona al estudiante datos del crecimiento poblacional y luego pedirles que tracen un gráfico con estos datos. Permitirles el uso de herramientas tecnológicas, utilizar software de gráficos o una calculadora gráfica para que los estudiantes visualicen diferentes tipos de funciones, ya sean lineales, cuadráticas o exponenciales. La exploración proporcionó una base de experiencias y datos a los estudiantes, los mismos que pueden usarse para construir su comprensión durante la fase de explicar. En esta fase, los estudiantes utilizarán las experiencias y los datos recopilados durante la fase de explorar para dar sentido a los conceptos. Esta fase se guiará proporcionando explicaciones, clarificaciones y estructuras conceptuales para el tema que se está desarrollando. Como docente, me he propuesto guiar una discusión donde los estudiantes expliquen las funciones que creen que mejor modelan el crecimiento poblacional. Estas actividades hacen énfasis con el saber que se encuentra en la etapa 1, en el cual se resalta lo siguiente: presentaciones en diagramas sagitales, representaciones algebraicas, evaluaciones de funciones, análisis de comportamientos, definición de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, modelación de situaciones reales, resolución de problemas de aplicación, asimismo como la clasificación de las funciones, atendiendo a la relación que guardan entre sí los elementos del dominio, del codominio y de la imagen. Cuando los estudiantes utilizan las explicaciones y los conceptos aprendidos en la fase de explicar para abordar tareas más complejas y aplicar sus conocimientos en contextos nuevos, aparece esta fase 4, que es la de explorar, donde se reconocerán y se resaltarán los desempeños auténticos, donde se va a solicitar a los estudiantes que realicen un proyecto con el tema diseño de un sistema de modelación de recursos a partir del planteamiento del siguiente problema. Un colegio tiene 10 aulas disponibles y 10 cursos que necesitan ser asignados a estas aulas. Cada aula debe ser utilizada por un solo curso y cada curso debe tener un aula asignada. Los estudiantes diseñarán un sistema de asignación de aulas a cursos que asegure que cada aula y cada curso estén emparejados, función biyectiva. Especificar cómo se asegura que la función es inyectiva, cada aula se asigna a un solo curso, y sobreyectiva, todas las aulas son utilizadas. Como segundo desempeño auténtico, se le pide elaborar un informe detallado con la asignación propuesta y una justificación
de por qué esta asignación cumple con ser una función biyectiva. Incluir un diagrama de emparejamiento que muestre la relación entre aulas y cursos. Esta actividad hace énfasis con el desempeño auténtico que se incorporó en la etapa número 2, la misma que se puede observar en la diapositiva, donde se le solicita realizar un diseño de un sistema de modelación de recursos y un informe detallado con la asignación propuesta. A medida que los estudiantes elaboran y aplican sus conocimientos, abordando los desempeños auténticos, como docentes ya podemos evaluar su comprensión y habilidades, lo que nos lleva a la fase de evaluar. La evaluación puede ser formativa durante todo el proceso de aprendizaje o sumativa al final del ciclo de aprendizaje. Esta fase permite, como docentes, ver el progreso, identificar áreas de mejoras y asegurar que se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Para ello se realizarán las siguientes actividades. Se evaluará el proyecto final de asignación de recursos, donde los estudiantes deben aplicar sus conocimientos sobre las propiedades de las funciones para dar solución al problema planteado. De igual manera, sustentarán lo presentado en el informe previamente enviado. Estas actividades se las explicará en clase y la calificación se obtendrá mediante las presentes rúbricas. Aquí tenemos la rúbrica para evaluación de desempeño de asignación de recursos sobre los tipos de funciones, en los cuales los aspectos a evaluar van a ser la comprensión de los diferentes tipos de funciones, capacidad para diseñar asignación de recursos basados en tipos de funciones, habilidades de resolución de problemas relacionados con el diseño de asignación de recursos y la aplicación creativa de los conceptos de tipo de funciones en diferentes contextos. Aquí le hemos dado mayor énfasis en puntaje a lo que son 3 puntos en la capacidad de diseñar una asignación de recursos y 3 puntos en la habilidad de resolución de problemas relacionado con el diseño de asignación de recursos al que se refiere el desempeño auténtico. Respecto a la rúbrica para evaluar el segundo desempeño auténtico, que es la elaboración del informe, los aspectos a evaluar son la comprensión del concepto de función biyectiva, análisis de la asignación de la propuesta, estructura y organización del informe, calidad de lenguaje y redacción. Aquí lo que le hemos dado mayor peso es a la estructura y la organización del informe, donde le hemos asignado 4 puntos, que es lo que se refiere al desempeño auténtico. La actividad número 4 enfatiza en el subtema de operaciones con funciones, dentro del cual comenzamos con la parte del enganche. En esta fase se plantea las siguientes preguntas. ¿Sabías que con tan solo ir al supermercado y comprar algunos productos ya estamos aplicando funciones? Y si compramos en 2 supermercados y realizamos una comparación, ¿ya estamos realizando una operación de dichas funciones? ¿Qué operación se te viene a la mente con esta pregunta? ¿Crees que pueda realizar otras operaciones a más de la que ya hemos mencionado, como sumas, multiplicaciones o divisiones? Este tipo de preguntas prepara al estudiante para la exploración, porque despierta el interés y la curiosidad por aprender más sobre el tema. Una vez que hemos despertado el interés de los estudiantes, es momento de pasar a la segunda fase, que es la de explorar. Aquí los estudiantes visualizan un video explicativo que les ayuda a involucrarse más a fondo con los contenidos. Este video les permite a los estudiantes conocer cómo se aplican las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Entonces, con esta fase estamos logrando aplicar el saber de la primera etapa, que se trata del álgebra de funciones, que son la suma de funciones, diferencia de funciones,
división y multiplicación de funciones. Durante la fase de explicar, se otorga ejercicios sobre las 4 operaciones fundamentales de funciones, para lo cual se pone datos proporcionados por los estudiantes para resolver los siguientes ejercicios. Para la suma vamos a relacionar el producto y el precio en 2 supermercados. Para la resta vamos a relacionar producto y precio igualmente en 2 supermercados, pero aquí vamos a determinar en qué lugar se economiza más. Para encontrar la multiplicación de 2 funciones vamos a encontrar cuántas llamadas diarias se realizaron en todo el mes de enero. Para encontrar el coeficiente o división vamos a distribuir en partes iguales a los 2 integrantes principales de la casa los gastos realizados en el supermercado durante todo el mes de enero. Entonces, en esta fase los estudiantes utilizarán las experiencias y los datos recopilados para dar sentido a los conceptos y objetivos planteados en las comprensiones de la etapa 1 de nuestra planificación, en los cuales los estudiantes van a comprender que las funciones se utilizan para moldear y resolver problemas del mundo real en distintas áreas. Van a comprender que utilizar funciones para representar situaciones del mundo real es una habilidad crucial dentro del contexto diario. Van a comprender que las funciones lineales pueden moldear situaciones como costos, ingresos constantes o relaciones directas entre 2 variables. Cuando los estudiantes utilizan las explicaciones y los conceptos aprendidos en la fase de explicar, ya están listos para realizar tareas más complejas y construir sus propios conocimientos en contextos nuevos. Por ello, es momento de aplicar los desarrollos auténticos proporcionados en la etapa 2 de nuestra planificación. En esta se pide a los estudiantes que elaboren un cómic en donde sus personajes representan las 4 operaciones fundamentales de funciones. Antes de realizar el recurso se pide que deben de realizar un guión, porque este les va a servir de referencia para su cómic. En esta fase de explorar, los estudiantes van a construir sus propios conocimientos, para lo cual deben realizar su desarrollo auténtico. Es pertinente dar a conocer al estudiante los criterios de evaluación de su desarrollo auténtico, para lo cual se proporciona una rúbrica de evaluación, el cual nos permite como docentes evaluar el progreso e identificar y asegurar que los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje planteados en la etapa 1 de nuestra planificación. Debemos saber hacer y el ser de nuestros estudiantes. Como manera de resumen, los estudiantes van a aprender a aplicar las diferentes operaciones básicas en contextos de la vida real. Como conclusión podemos decir que la combinación de la planificación para la comprensión y el modelo 5E resulta en una metodología poderosa para fomentar el aprendizaje significativo. Es conocido que el modelo 5E es un enfoque instruccional basado en la teoría constructivista que promueve el aprendizaje activo y significativo
está compuesto por 5 fases. Por ello, se recomienda aplicar este modelo en las instituciones educativas porque capta el interés de los estudiantes conectando con sus conocimientos previos, permite que los estudiantes investiguen y construyan sus propias comprensiones, guían a los estudiantes a articular sus comprensiones y formalizar conceptos, profundiza la comprensión aplicando conocimientos a nuevas situaciones y problemas, valoran el progreso de los estudiantes y efectividad del aprendizaje. Que al implementar el modelo 5E de manera coherente y creativa, se puede generar un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo. Este enfoque no solo estimula la comprensión de los estudiantes, sino que también aumenta su interés y motivación por los temas abordados, mediante las etapas de enganche, explorar, explicar, elaborar y evaluar. El modelo 5E facilita la construcción de conocimiento de forma efectiva, promoviendo una mayor interactividad y un aprendizaje más profundo. Esto se traduce en una experiencia educativa más rica y significativa, donde los estudiantes se sienten más comprometidos y activos en su proceso de aprendizaje. Porque al implementar el modelo 5E exige una planificación cuidadosa y una reflexión continua, pero puede transformar de manera significativa la experiencia educativa. Al adoptar este enfoque, el aprendizaje se vuelve más interactivo, relevante y efectivo para los estudiantes. Cada etapa del modelo requiere atención detallada para asegurar que los objetivos educativos se cumplan de manera óptima. En definitiva, el modelo 5E puede resultar la forma en que se enseña y se aprende, creando un entorno educativo dinámico y centrado en el estudiante.